Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Hermanos y hermanas de la región de Huánuco, soy Max Espinosa Soto, de profesión abogado. He ostentado muchos cargos tanto en el sector público y privado, ex fiscal provincial, defensor público y también ex asistente de la función fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco. Hoy me encuentro como abogado independiente, postulando a la Senaduría de la República por el partido político Libertad Popular, liderado por el economista Rafael Belaúnde Llosa. Por ello, hermano, este 12 de abril marca el cóndor y escribe el número 1. Gracias por tu apoyo. Max Espinosa, senador por Huánuco. Marca los 5 cóndores y escribe el número 1. Oh Huácar, tierra sagrada, tu fe es pionera y honrada. Con devoción el Vía Crucis revive, Semana Santa que en el alma pervive. Proceso de admisión 2026, todos los postulantes deberán rendir la prueba de ejecución instrumental musical. Para esta prueba, las partituras se encuentran disponibles en nuestra web. Ingresa a admisión.undar.edu.p, desliza y encontrarás el botón Ver partituras. Dale clic y descarga todas las partituras que interpretarás en tu prueba de ejecución instrumental musical, tanto para el programa académico de música y de educación musical y artes. Los postulantes deben presentarse con su propio instrumento musical, excepto piano. Descarga las partituras con anticipación y prepárate para construir tu futuro profesional en la primera universidad artística musical licenciada del Perú. Disculpe, ¿nos puede tomar una foto? Claro. De que no se te pase esta oportunidad, aún estás a tiempo de estudiar en el Instituto San Francisco de Sales, la carrera de Enfermería Técnica y Gestión Administrativa. Apúrate, que solo tienes chances hasta este fin de marzo. ¡Corre hacia tu futuro! Bienvenidos al podcast de Jessica Lavado, un espacio para explorar nuestras historias y crecer juntos. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con... Muy buenas noches, amables televidentes. Nos encontramos nuevamente con otro segmento del podcast con Jessica Lavado. Sí, mis amigos, para tratar diversos temas que acontecen pues en nuestro Huánuco, ¿no es cierto? En nuestro Huánuco querido. Nosotros hoy vamos a tener una entrevista. Sí, con el candidato al Senado, con el número 1 con el partido Libertad Popular. Sí, mis amigos, nos referimos al doctor Max
o Maximiliano Espinosa, señores, quien está con nosotros a estas horas de la noche. Pero antes de empezar con esta entrevista, señores, nosotros queríamos hablar de un tema muy importante para nuestro departamento, acerca de la educación. Sí, señores, el mobiliario de oro en Huánuco que se cae a pedazos. Sabemos que estamos próximos al inicio del año escolar 2026. Sí, mis amigos, definitivamente, a solo 6 días, si no me equivoco, de que suenen las campanas, pues, en las instituciones educativas del inicio del año escolar 2026. La educación en Huánuco, señores, definitivamente nos regala una bofetada de realidad. Somos literalmente mendigos sentados en banco de oro. Sí, mis amigos. Mientras miles de niños en la selva, en las zonas altoandinas, se preparan, ¿no?, para participar o para asistir a las aulas, a las clases, a estudiar, señores. Pero definitivamente es lamentable porque las condiciones son precarias. El gobierno regional parece más haberse ocupado, pues, en una danza de millones que no cuadra por ningún lado, señores. Hablando de cifras, porque los números no mienten, aunque algunos intenten maquillar, en el 2025 el Consejo Regional, señores, ha aprobado 16 millones de soles para estos mobiliarios escolares, señores. Sin embargo, mediante la Resolución Gerencial General 076-2026, firmada recientemente el 10 de febrero de este año, señores, el costo mágicamente se ha disparado. ¿Y saben cuánto viene costando? A la fecha, más de 24 millones. Un incremento del 50% en tiempo récord. ¿De qué están hechos estos muebles? Pues es la pregunta, ¿no? Estos mobiliarios para los alumnos. ¿Tienen enchapes de plata, de oro o tecnología aeroespacial? ¿Qué es lo que tienen estos bienes, ¿no?, donde van a sentarse o donde van a recibir la clase de los alumnos? Lo más indignante no es solo el sobrecosto, señores, que es sospechoso ya por ende, sino la desconexión total con nuestra realidad. Recientemente la Contraloría ha sacado su informe y ha advertido que más del 50% de las instituciones educativas o colegios, señores, tienen la infraestructura educativa o la infraestructura no apta para recibir, pues, clases, ¿no es cierto?, declarado en estado de emergencia. Entonces, ¿dónde van a poner estas carpetas de lujo, señores, si los techos se caen a pedazos, si no existe infraestructura? A la intemperie, para que se malogre, para que se pudran bajo la lluvia, mientras esperamos que algún día se cierren las brechas de infraestructura. Es una paradoja cruel, mientras el presupuesto para gastos, señores, corrientes y sueldos de allegados crece, ¿no es cierto? La inversión productiva agoniza constantemente. El despilfarro en estas compras, porque, ojo, atención, no se ha comprado estos mobiliarios aquí a los huanuqueños, sino se ha hecho la adquisición de fuera, señores. Deja un fétido olor a corrupción. No podemos seguir permitiendo que el futuro de los administradores del mañana, señores, de estos alumnos, de estos jóvenes, de estos niños en etapa escolar, señores, sea hipotecado por falta de visión o exceso de ambición. De quienes hoy, pues, definitivamente ostentan el poder y quieren hacer lo que en gana se les venga. Nosotros los huanuqueños no nos merecemos eso. Y los únicos que vamos a salvar al pueblo es el propio pueblo. Nada más, señores. No queda otra forma de salvar al pueblo. Nosotros, Huánuco necesita muebles
muebles, más que muebles, infraestructura. Claro que los muebles también se requieren, pero la infraestructura, si no, ¿dónde se colocan estos muebles, señores? Entonces necesitamos aulas seguras, honestidad en el gasto y autoridades que dejen de ver el presupuesto público como un botín, pues, o como un botón personal, no más que todo un botín personal. Si el gobernador dice que lo compraron en otro lugar, ¿por qué lo compraron con condiciones especiales? Es hora de que explique cuáles son esas condiciones. La educación no es un negocio, señores, es un derecho. Y hoy ese derecho está siendo carcomido por el despilfarro, definitivamente. Entonces, mis amigos, a estas horas de la noche, nosotros tenemos que decirlo así fuerte y claro. Los únicos que van a salvar al pueblo, a nuestra futura generación, aquellos jóvenes que requieren adquirir conocimiento, somos nosotros mismos. El pueblo mismo, señores. No hay otra forma. No hay otra forma. Y es la única forma de salvar al pueblo. Es hora de hablar y alzar la voz. Bueno, amigos, de esta manera nosotros iniciamos el podcast de Jessica Lavado, ¿no? Con Jessica Lavado a estas horas de la noche. Rápidamente nos vamos pues a una brevísima pausa comercial y ya estamos con el doctor Maximiliano Espinosa, quien es candidato con el número 1 al Senado por Libertad Popular. Retornamos. Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente... Hermanos y hermanas de la región de Huánuco, soy Max Espinosa Soto, de profesión abogado. He ostentado muchos cargos tanto en sector público y privado, ex fiscal provincial, defensor público y también ex asistente de la función fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco. Hoy me encuentro como abogado independiente, postulando a la Senaduría de la República por el partido político Libertad Popular, liderado por el economista Rafael Belaúnde Llosa. Por ello, hermano, este 12 de abril marca el cóndor y escribe el número 1. Gracias por tu apoyo. Max Espinosa, senador por Huánuco. Marca los 5 cóndores y escribe el número 1. Como parte del proceso de admisión 2026, todos los postulantes deberán rendir la prueba de ejecución instrumental musical. Para esta prueba, las partituras se encuentran disponibles en nuestra web. Ingresa a admisión.undar.edu.p, desliza y encontrarás el botón Ver partituras. Dale clic y descarga todas las partituras que interpretarás en tu prueba de ejecución instrumental musical, tanto para el programa académico de música y de educación musical y artes. Los postulantes deben presentarse con su propio instrumento musical, excepto piano. Descarga las partituras con anticipación y prepárate para construir tu futuro profesional en la primera universidad artística musical licenciada del Perú. Oh Huácar, tierra sagrada, tu fe es pionera y honrada. Con devoción el Vía Crucis revive, Semana Santa que en el alma pervive. Al podcast de Jessica Lavado, un espacio para explorar nuestras historias y crecer juntos.
Prende, escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. Bueno amigos, dábamos cuenta que hoy tenemos una entrevista pues con Maximiliano, más conocido como Max Espinosa, el doctor, ¿no es cierto? Quien, señores, en esta oportunidad va al Senado por el Partido Libertad Popular con el número 1. Y es necesario escuchar las propuestas, ¿para qué? Para que la población pues escuche y esté informado y para que emita un voto consciente en estas elecciones. Entonces, mis amigos, aquí estamos con el doctor Maximiliano. Doctor, muy buenas noches. Bueno, amiga Jessica, muy buenas noches, y es un honor estar presente en su audiencia acá en el estudio y saludar a todo mi pueblo de Huánuco y agradecer a Dios por estar aquí. Bueno, doctor Maximiliano, hoy que usted nos acompaña, es necesario que la audiencia sepa, ¿no?, quién es el doctor Max, más conocido como Max, pero Maximiliano Espinosa, que va al Senado con la lista número 1, ¿no? Un poco háblenos de quién es usted, cuál es su trayectoria académica y profesional, ¿no? Ya. Muy bien. El quien le habla, pues, ha ostentado el título de abogado, también cuento con una maestría, egresada en el doctor en Derecho, y soy del distrito de Ripán, provincia 2 de Mayo, pertenezco a Huánuco, pero de Ripán tenemos una comunidad llamada Huaricachas, de ahí soy, y es un grato honor, ¿no?, estar acá. Y aparte de eso, pues, en mi vida y en mi trayectoria he ostentado varios cargos, tanto públicos y privados. He sido asesor legal de municipalidades, de UGELs, y he llegado a ser también ex fiscal provincial en la provincia. Daniel Alcides Carrión, pertenece a Pasco. He sido también defensor público para el Ministerio de Justicia, y posteriormente también he ostentado el cargo de asistente de función fiscal en la primera Fiscalía Superior de Huánuco, y en la actualidad me encuentro como abogado independiente laborando. Bueno amigos, más o menos para que ustedes vayan conociendo al doctor Max Espinosa. Estamos en una conversación a estas horas de la noche. Doctor, ¿por qué postular con Libertad Popular? Muy bien, Libertad Popular es un partido reciente, nuevo, y aparte de eso que ya sí estaba cultivándose anteriormente con nuestro presidente y magno que se está presentando, Rafael Belaúnde Llosa, y en la cual pues este partido está albergando a personas muy notables, personas intachables, personas que sí quieren salir a favor del país y el desarrollo de todos sus departamentos, ¿no?, y de cada región. Y es que vamos a bregar en esta política, si bien sabemos que ahora prácticamente nuestro Perú está hipotecado por los grandes intereses. Entonces es hora que nosotros nos sumemos pues a hacer llegar la voz del pueblo, porque necesitamos en realidad recuperar la dignidad, la independencia, y por qué no decir pues a recuperar nuestra vida, porque ahora estamos sustentando de mucho peligro, atentando con nuestra vida necesaria. ¿Qué responsabilidad siente o cuál es el sentimiento que tiene en estos momentos al liderar pues una lista nacional, ¿no?, en este caso del partido de Rafael Belaúnde Llosa? Bueno, como vuelvo a decir, las necesidades apremiantes de nuestro medio a nivel nacional son varias. Hemos tenido un Congreso prácticamente que ha luchado por un grupo de poder, en donde se ha inquestado prácticamente la corrupción, y esta corrupción pues hace daño no solo
a la economía del país, sino la educación, salud y trabajo, y más la seguridad, porque ahora pues popula el sicariato, también popula, ¿no?, las malversaciones de nuestros fondos, y con ello pues se está transgrediendo los grandes principios que se debe de volcar hacia la salud, la educación, y vemos nosotros esa necesidad. Y como ya también estamos cansados de mucha demagogia, de mucha mentira con estos poderes que simplemente se han inquistado y hipotecado a favor de un grupo menor, entonces eso es nuestro llamado y voz para nosotros afrontar y participar en ello, ya que Libertad Popular tiene un equipo técnico para poder salir adelante en educación, salud, trabajo y recuperar prácticamente la tranquilidad ciudadana. ¿Cuál es su extracción de clase? ¿Usted es obrero? O sea, ¿considera que es obrero, campesino, pequeño burgués, un gran burgués? Bueno, al respecto me considero una persona común y corriente del mando medio, lado de mi populorum, lado de mi humilde campesino y proletariado, porque mi padre fue un minero que trabajó en la mina Huanzalá y mi madre una humilde campesina, y vengo desde ahí. Entonces vemos los que hemos recorrido prácticamente mi región, ya que represento a Huánuco, se ven muchas necesidades, y es por eso que yo me siento sí con ellos hermanados. No somos altos burgueses, ni menos para considerarnos o discriminar a mi pueblo querido. Como abogado y defensor de la legalidad que nos ha dado cuenta en un primer momento, ¿a usted qué opinión le merece la justicia popular como el Ushananhampi? Bueno, si nosotros vamos a irnos a la historia, Ushananhampi pues tiene una historia que está escrita anteriormente. Las comunidades que ahora volcamos en algunas comunidades con nuestras rondas campesinas, entonces siempre se ha dado una justicia social, pero por vuestras comunidades, y a ello pues era como un ejemplo, y por eso tenemos desde los incanatos también las 3 leyes nada más que nos gobernaban, ¿no? Amazú, Amaqueya, y Amazúa, Amaqueya y Amayuya, ¿no? Los 3. Entonces ese Ushananhampi era pues uno de los remedios que nos daba como un principio para justiciar a aquellos que cometían algún delito, y eso debe practicarse en realidad en nuestra actualidad, pero ya con los medios. La sociedad avanza, también las leyes tienen que avanzar, y también tiene que avanzar pues en cuanto de repente en administrar bien la justicia. Y yo aplaudo a todas las comunidades, por ejemplo, que tienen su ronda campesina. Sí, en algunas comunidades hacen respetar. Ahí tú no ves así gratuitamente un delincuente. No. Y si van, pues lastimosamente son castigados, y tiene que ser con rigor. Y en la actualidad, ya que la sociedad ha avanzado, también pues no ha crecido la delincuencia, y en nuestro medio pues no se castiga como debe de ser. Ahí ya no, la delincuencia ya no es común, sino es potencial. Desde su apreciación, ¿considera que hay que fortalecer las rondas campesinas y urbanas? Es necesario. Nosotros, por ejemplo, en Libertad Popular tenemos ya ahí unas normas que vamos a fortalecer. ¿Para qué? Para poderlos ponderar a los señores y darles pues más valor, para que ellos también puedan participar y ayudarnos, ¿no?, con la brecha de la delincuencia. Es necesario, porque ya no solo nuestros del organismo de la Policía Nacional no llegan a veces hasta los recónditos del Perú, y algunos lugares que son muy alejados, lastimosamente no existe comisaría, entonces no hay ni siquiera para poder prestar auxilio, y es necesario eso. Como futuro senador, ¿cuáles son los 3 primeros proyectos de ley que pondrás sobre la mesa? Bueno,
Al respecto, ya como en algunos medios también he conversado y he dado el parecer de nuestro proyecto de Libertad Popular, de acuerdo a su equipo técnico, ya hay futuros de llegar a ostentar el cargo de diputado, tienen leyes puestas. ¿Cuáles son? Primordialmente estamos volcándonos que ahora debemos contrarrestar la delincuencia, el sicariato y las organizaciones criminales, derogar y abolir las leyes procrímenes y, por otro lado, dar énfasis en cuanto a la educación, que es muy primordial. Sin educación, nuestro medio, nuestro Perú, siempre va a estar atrasado. Es por ello que a veces nos dejamos engañar con ciertas dádivas o ciertas demagogias politiqueras. Y por otro lado, no solo la educación, también en cuanto a la salud, que es muy primordial. Si nosotros vemos, en cuanto a la salud, está muy precaria. Tenemos que reestructurar muy de profundo, no solo en el aspecto humano de los profesionales, también la misma infraestructura. Porque si vemos acá en nuestra región, han pasado ya muchos de los candidatos que siempre nos han ofrecido en cuanto a la lucha de la educación y salud, pero sin embargo nada han hecho, simplemente han llevado el nombre. Es por eso que la salud, que hoy en día, si nosotros sacamos una estadística a nivel nacional, imagínate, nuestros niños sufren de anemia. Entonces, queremos nosotros contrarrestar e incluso dar en cuanto a la salud para que se llegue no solo a la población que está dentro del radio urbano, sino a lo más lejano, tanto a las comunidades campesinas y, por qué no decir, a mis hermanos indígenas. A ellos se va a sumar, por ejemplo, con una telecomunicación y darle una rapidez inmediata, y para ello ya se tiene un equipo técnico para contrarrestar todas esas falencias que existen en la actualidad. ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de la migración campo-ciudad? ¿A qué se debe? ¿Qué hacer para frenar esto? Si vemos a veces nosotros los que hemos recorrido, por ejemplo, yo he recorrido mi región de Huánuco a los lugares más alejados, hablemos que de repente muchos ni conocen Marañón, no conocen Huacaibamba, los más alejados, y los más cercanos, Llata, 2 de Mayo, yéndonos a la selva, a Puerto Inca. Entonces, a veces la necesidad misma hace que migren a nuestro medio. A veces se centraliza aquí en nuestro departamento de Huánuco y muchos llegan a la capital por falta de trabajo, por falta de educación y también muchos por salud. Es por ello que se debe de ya descentralizar, como dice su palabra, descentralización. Tenemos que hacer la fluidez de las carreteras para que así nuestros campesinos saquen sus productos y pueden tener trabajo y economía. Y del mismo modo, si hay un territorio prácticamente terrestre fluido, va a llegar el avance. Y es por eso que nosotros, sí, en Libertad Popular, tenemos ya un equipo técnico para que sea, así como Belaúnde Terry, el abuelo de Rafael Belaúnde Llosa, hizo muchas carreteras y gracias a él se ha dado un desarrollo, por lo menos para salvar mucha hambre. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos que también ver eso. Y si vemos nomás acá muy cerca, mira, a ver, ¿qué hacen nuestras autoridades? Ahorita nada más tenemos una empresa china de acá a la Unión. Mira cuánto tiempo que ni siquiera se preocupan
en ese camino que es necesario, esa carretera, para unir los pueblos. No hacen nada, señores. Entonces, pero sin embargo nos prometen que sí vamos a hacer, y han pasado 2 décadas. Y no solo ahora para trasladarnos actualmente a Tingomaría o a la selva profunda, también tenemos problema. ¿Qué pasa con vuestras autoridades? No solo acá la autoridad de repente nacional, también nuestras autoridades acá, el gobierno regional, no se ponen las pilas, como dice criollamente. Y si vamos a hablar de otros medios, por ejemplo, nos han hablado de la transoceánica, es un sueño. Estamos siempre durmiéndonos. ¿Y qué pasa para irnos de acá de Ambo? Ni siquiera han avanzado a la población de Yanahuanca. Estoy hablando de Daniel Alcides Carrión, que prácticamente está colindando con nuestra provincia de Ambo. No lo hacen nada. Pero sin embargo están dando un pequeño avance de Ollón a Yanahuanca. Y hay otro avance que es el 80% que llega de Ollón para la costa. Entonces, señores, como dice Pehuano con sus autoridades, y tiene toda la razón nuestra población en molestarse y en decir pues que simplemente nuestras autoridades solamente en tiempo de campaña vienen y nos ofrecen el oro y el moro, y el día que llega solamente se enriquece. Tiene toda la razón, pero nosotros desde ya nos comprometemos a que esto va a cambiar. Es por eso que el presidente ha mencionado que acá no va a haber una permanencia, que tienen que, como dice, evaluar a los 2 años y medio si es que el diputado que no trabaja tiene que irse a su casa. Entonces no va a estar blindado. Eso es necesario, porque caso contrario nadie va a poder trabajar. Al que trabaja se le debe de pagar. Por efectos de la corrupción no podemos desarrollar, y como consecuencia se pierden millones y millones de economía. ¿Cuál será su propuesta desde el Senado? Bueno, desde el Senado ya tenemos proyectos también de ley hechitos para simplemente presentar el día que lleguen los diputados a ocupar de libertad popular, justamente para abolir la corrupción, descentralizar y captar el dinero como debe de ser para poder desarrollarse. Esas leyes que va a contrarrestar contra el procrimen, justamente para no cubrir la corrupción. Si hoy en día vemos y hay partidos conocidos y sonados que simplemente han gobernado a nuestro país a apetito de poderes, a apetito de grandes empresas. Es por eso que esa corrupción debe de morir, y nosotros ya nos estamos comprometiendo que esas leyes de llegar al Senado nosotros vamos a ratificar en todos sus extremos. ¿Para qué? Para que sea pues cumplido, y de ese modo pues descentralizar y no haya más corrupción. Otra, ¿por qué esta corrupción popula mucho en el Estado? Tanto municipal, gobierno regional, ministerios. En realidad tenemos la Contraloría simplemente de cliché. La Contraloría debe ser reestructurado desde su profundidad. Darle una meritocracia a personas honestas que en realidad sí deben de fiscalizar como debe de ser. Ahora, si tenemos nosotros la Contraloría, ustedes saben que hace unos informes, pero ese informe, dime, ¿tiene peso legal? No tiene peso legal, simplemente es un informe. Y ese informe cuando llega a la fiscalía y el fiscal acusa, y en el camino se debilita. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Ya el Partido de Libertad Popular tiene esa salvedad de reestructurar y dar que esa Contraloría, su informe no sea un simple mero informe, sino dotar de peritos expertos dentro de la materia, sea infraestructura, salud, educación. Necesitamos ello.
Caso contrario, el representante del Ministerio Público siempre va a perder porque no hay una base sólida, concreta, con criterio de ley para que pueda defender. Si nosotros hablamos de justamente cuando se ponen a pelear con el Estado, dígame, ¿cuándo gana el Estado? El procurador público es uno más que se va a sentar, ni siquiera es capaz de corroborar con peritos que puede sustentar su teoría del caso y así rebatir y castigar a los corruptos y malos funcionarios. Eso nos falta. ¿Cómo plantea el Partido Libertad Popular atraer inversión y reducir el tema de la burocracia desde el Senado, en este caso su persona? Bueno, ya nuestro presidente Rafael Belón de Llosa tiene su plan de trabajo de dar y captar mayor inversión privada. ¿Para qué? Con ello, pero siempre con el control de la economía para que sea a bienestar de vuestro país. Y esa que va a dar esas leyes, nosotros desde el Senado vamos a respaldar a fin de que ese dinero captado sea bien distribuido y descentralizado, no se quede simplemente en nuestra capital, entre comillas en Lima. Entonces, hemos hablado tanto de la descentralización, pero en realidad es puro cliché, no llega en verdad como debe de ser, pero ese dinero debe de ser fiscalizado con rigor. ¿Para qué? Para que se dé un buen destino y cosa que así, cuando haya, por ejemplo, un concurso para poder hacer una carretera, lo que sea, tiene que ser bien hecha y no haya de por medio que el 10% o el 20% del compadrazgo, que yo soy candidato y mi hijo es prácticamente el contratista. Así no sea. Entonces el Senado desde ya va a respaldar al presidente como debe de ser para que ésta se cumpla y sea descentralizada y fiscalizada el dinero de sol a sol. La inseguridad ciudadana cada día está diezmando los campos y las ciudades. ¿Qué hacer desde el Senado para frenar este tema? Bueno, como senador nosotros estamos para respaldar las leyes buenas, para abolir las leyes malas. Desde ya nuestro diputado Pomadreda tiene 15 leyes justamente para contrarrestar el procrimen y contra los corruptos. Entonces, nosotros, esa voz que hacen llegar, vamos a respaldar desde el Senado, dándole énfasis y que se cumpla como debe de ser. Matar las leyes procrímenes y castigar a los corruptos. Pero los corruptos se va a castigar con esa ley que están poniendo, con la muerte civil. Y del mismo modo, ya para restaurar la pérdida de dominio, la fiscalización de sus bienes a los corruptos, sean más transparentes y eficaces y rápidos. Porque ahora con esta ley, imagínate, hasta para allanar el domicilio tenemos que esperar que llegue su abogado hasta mientras se han escondido evidencias. Entonces el Senado se va a comprometer de llegar, en el hipotético caso con nuestro partido Libertad Popular, de ser más riguroso en el cuidado de nuestra recaudación del Estado, en este caso del dinero, y por eso nosotros sí vamos a respaldar y estamos llanos también a crear normas o leyes que sea pues a favor y bienestar de la comunidad. ¿Usted cuál es la apreciación que tiene de la actual administración regional
con fuertes visos de corrupción, ¿no? Poca ejecución presupuestaria, muchas obras inconclusas. ¿Qué hacer para revertir, ¿no?, actitudes de una gestión desastrosa? Bueno, al respecto tenemos, ya lo han convertido como una tradición, pasa de gobierno a gobierno y no dicen nada. Libertad Popular tiene ya su candidato para la región, quien es Fortunato Ramos. De llegar Fortunato Ramos a la región, lo primero que va a hacer es una auditoría. Y la auditoría para perseguir a los corruptos no prescribe. Se va a hacer de repente del gobierno que está entregando hasta el gobierno anterior, y así captar y ver dónde está la malversación de fondo que han hecho los políticos y autoridades actuales. Entonces, es necesario también desde el gobierno central, que ya Libertad Popular lo tiene, su equipo técnico, justamente lo acabo de mencionar, que la Contraloría ya no sea pasivo, que la Contraloría ya no sea un ente de mero informador, que conseguí tal cosa y simplemente se acabó. No, que eso tiene que reestructurarse, pero con personas honestas, con personas de mucha ética y con personas de meritocracia. ¿Para qué? Para desenvolverse bien dentro del área que será encomendado. Pero para ello, desde el Senado voy a dar mi voz y también voy a dar una ley, esperando llegar y sea respaldado, que en realidad que ese mero informe no sea simplemente por un contador, un administrador o un ingeniero que simplemente ocupan para dar un informe, sino que debe de ser convertido como peritos para que tenga peso de ley, y cosa que así ese perito, cuando hace llegar su informe de verdad ante la Fiscalía, puede contrarrestar lo que en realidad han cometido. En nuestros gobiernos, a ojo y vista de toda nuestra población, sí se ve que hay muchas obras paralizadas. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Porque tienen capacidad? No. Falta un equipo técnico que impulse y que debe llegar. Y es más, no tenemos un claro ejemplar que se haya castigado con todo el peso de la ley a los alcaldes salientes, ni menos a los gobernadores. Ya es hora de poner mano dura. Bueno, amigos, estamos aquí en esta entrevista, en esta conversación con el candidato de Libertad Popular que va al Senado con el número 1, el doctor Maximiliano Espinosa, más conocido como Max Espinosa. Todavía nos queda mucho más que conversar, hay tantos temas, señores, definitivamente, pero antes de continuar nos vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos rápidamente con ustedes tras la pausa. Hermanos y hermanas de la región de Huánuco, soy Max Espinosa Soto, de profesión abogado. He ostentado muchos cargos tanto en sector público y privado, ex fiscal provincial, defensor público y también ex asistente de la función fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco. Hoy me encuentro como abogado independiente, postulando a la Senaduría de la República por el partido político Libertad Popular, liderado por el economista Rafael Belaúnde Llosa. Por ello, hermano, este 12 de abril marca el cóndor y escribe el número 1. Gracias por tu apoyo.
Max Espinosa, senador por Huánuco. Marca los 5 cóndores y escribe el número 1. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oh Huácar, tierra sagrada, tu fe es pionera y honrada. Con devoción el Vía Crucis revive, Semana Santa que en el alma pervive. Bienvenidos al podcast de Jessica Lavado, un espacio para explorar nuestras historias y crecer juntos. Bienvenidos. Solo de ese suministro, ¿no? Esto nos trae, digamos, es un cable a tierra para hacernos reflexionar lo precario. Tenemos la gran fortuna de tener una fuente de energía abundante y barata, pero no podemos depender solo de un pozo de gas, de un lote gasífero. Es una locura como país. Vela, hunde presidente. Busca el recuadro amarillo y marca el cóndor. Libertad popular. El Perú depende. ¿Tomar una foto? Claro. De que no se te pase esta oportunidad, aún estás a tiempo de estudiar en el Instituto San Francisco de Sales, la carrera de Enfermería Técnica y Gestión Administrativa. Apúrate, que solo tiene chances hasta fines de marzo. ¡Corre hacia tu futuro! Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Bueno amigos, continuamos con esta entrevista con el candidato al Senado por Libertad Popular, que va con el número 1, el doctor Max Espinosa. Sí, mis amigos, a estas horas de la noche, aquí en el podcast con Jessica Lavado. Bueno amigos, continuamos. Y doctor, ¿en qué se diferencia Libertad Popular de otras opciones de derecha o centro derecha? Libertad Popular es el centro. Libertad Popular es la opción que tiene como prioridad captar la inversión privada para poder desarrollar y dar un bienestar hacia la sociedad, pero siempre fiscalizado de sol a sol. ¿Cuál es la visión para enfrentar la crisis de inseguridad que vive el Perú? Específicamente, porque cada día esto crece y en Huánuco no es la excepción. En Huánuco a cada rato están dándose los asaltos, los robos, una inseguridad total. Recientemente hemos tomado conocimiento que en Real Plaza pues se han llevado, ¿no?, una unidad móvil, y así es lo que acontece día a día. Bueno, ya como vuelvo a mencionar, hay unas leyes pro crímenes que simplemente eso blinda a la organización criminal desde arriba hasta abajo, como se dice, desde el más grande delincuente hasta el pequeño. Entonces, nosotros ya tenemos un equipo técnico y también las normas para poder abolir las normas pro crímenes, pero también dar rigor en penas. Para ello, a la organización criminal, a las cabecillas, se les va a dar una cárcel donde no van a estar comunicados, un aislamiento total para dicha cumplimiento de esa pena. Se va a crear una cárcel en La Viuda. Es una cordillera que está sobre los 4.600 a 4.700 de altitud, camino a Canta, prácticamente. Ahí se le va a poner las cabecillas para que prácticamente pierdan esa comunicación. Y por otro lado, una vez aislado
estas cabecillas, dar con los demás y así terminar. Ahora, debemos también equipar a la Policía Nacional con una reestructuración, ya lo dijo vuestro presidente Rafael León de Llosa, que cuenta con policías ya preparados, que anteriormente han sido capacitados por la DEA, GEMIN. Entonces van a entrar también el servicio de inteligencia para dar con estos delincuentes y de ese modo castigar y darles una oportunidad, como un llamado. Se les va a decir: señores, es mejor entregarse a la ley para que ustedes puedan cumplir su pena. Caso contrario, van a ser abatidos. Por ello, la palabra cana o bala. A ver, doctor, vamos a entrar a un espacio, ¿no? A una prueba así rápida de juego. Pero voy a ser sincero, ¿eh? Pachamanca, ¿de 2, 3 o 4 carnes? 1, huanuqueño. Nada más. Bueno, a ver, díganos, esto es ya un ping-pong político. Bicameralidad. Instituciones independientes. Minería. Desarrollo. Reforma de pensiones. Justas. Una palabra para definir al actual Congreso. Vacas. A ver, díganos, doctor Espinosa, diríjase al electorado que nos viene visualizando a estas horas de la noche. ¿Por qué marcar el cóndor y escribir el 1? Bueno, hermanos y hermanas de la región de Huánuco, ¿saben ustedes que hemos estado postrados por mucho tiempo? No existe desarrollo en nuestra región ni en el país. Han pasado muchos políticos y politiqueros que simplemente han hecho llegar sus propuestas con demagogia, incluso con regalos, pero esta vez no te dejas comprar. Maneja ese principio fundamental, el bienestar para tus hijos y de tus hijos a sus hijos y tus nietos. Hoy es cuando tú decides el cambio. Caso contrario, seguiremos postrados, seguiremos maltratados. Recuperemos la dignidad. Es por ello que ya no debes confiar en esos partidos políticos que ya nos han gobernado. Prácticamente nos han llevado al abismo. No hay desarrollo, nos están matando de hambre, incluso ya nos quitan la vida gratuitamente. Por ello, Libertad Popular es el cambio. Este 12 de abril, tú decides con tu voto. Para ello, marca los 5 cóndores y marca el número 1 para el Senado Regional por Max Espinosa, tu hermano que llevará la voz del pueblo y así respaldar tus necesidades. Si amanece después de una noche de campaña, ¿qué lo levanta más rápido? ¿Un caldo de gallina o un locro de chacra? Un locro de chacra. Bueno, qué bueno, usted está ágil con las preguntas, con las respuestas. Si le toca bailar en una cuadrilla de negritos de Huánuco, se ve como un elegante negro de gala o tiene el alma de corochano para andar haciendo bromas a la gente. Corochano, hacer olvidar las penas a mi pueblo. A su pueblo, díganos la verdad. ¿Cuántas veces ha llevado a alguien a la laguna Viña del Río y le ha dicho que es el mar de los huanuqueños? Muchas veces, y a veces frecuentaba con mi padre y mi madre, hasta incluso andábamos en el bote y con mi esposa y mis niños. Decíamos, qué maravilla, esto es hermoso de Huánuco, visítenlo. ¿Alguna vez, díganos la verdad, alguna vez ha hecho un pedido de un deseo al Picomozo o solo lo mira desde lejos cuando pasa por la carretera? Voy a ser sincero, no he hecho nunca prácticamente un pedido particular, pero decía que ese es el guardián de Huánuco.
desde cuando, a ver, otra pregunta, sincero por favor, si llega al Senado, ¿promete hacer algo para que se pueda cruzar el puente San Sebastián, no sea una misión imposible de 20 minutos en Trimóvil? Sí, se puede hacer porque simplemente puede circular vehículos menores y lo más loable porque imagínate, ese puente ha resistido muchos años, milenarios, entonces ¿por qué no podemos dar esa viabilidad? Usted, de ganar al Senado, ya prácticamente, veámoslo así, ¿no? Ya ganador, ya. Díganos, ¿se animaría con alguien de nuestro estudio de podcast con Jessica Lavado recorrer con Trimóvil los baches de la ciudad antes de irse al Congreso de Lima? Por supuesto, para hacer llegar la voz y decir, pues, este es mi pobre Huánuco, necesito un cambio. Bueno amigos, esto es la entrevista con el candidato al Senado, con el candidato que va con el número 1 por el Partido Libertad Popular. Ya cuenta con el equipo técnico para que lo acompañe de salir ganador, porque usted sabe que en gestión pública hay que tener el equipo técnico. Contamos con ello, contamos con ello. ¿Profesionales que conocen la realidad o de escritorio? No. Acá no vamos a tener, se lo digo ya, muchos asesores. El quien habla es abogado, conozco bien las normas, vamos a tener pocos asesores, pero sí, estos asesores por si acaso no van a ser de escritorio, tienen que recorrer el Perú, así como yo he recorrido para llevar voz de mi pueblo. Bueno, hay mucho que preguntar, pero la hora avanza, la noche llega y hay que concluir, ¿no? Porque dice que todo tiene su final, así como ya va a tener el final, pues, el tema de las elecciones. Ya los electores van a tener que marcar y decidir por el mejor. Y valga la redundancia, qué mejor que estar informados de manera correcta y de esa forma elegir, pues señores, porque lo que queremos es desarrollo para nuestra tierra, para nuestro Huánuco querido, y que desde el Senado puedan hacer grandes cosas. En ese sentido, doctor Max Espinosa, diríjase al pueblo huanuqueño que a estas horas lo viene viendo y gánese los votos, que ahí está la población. De repente hoy cambian la decisión, ¿no? Ayer de repente pensaban votar por otro, mañana por otro, y se queden con usted. Ahí está, adelante. Bueno, una vez más, hermanos y hermanas de la región de Huánuco, hay que encomendarnos a Dios, esta vez a Dios. Y usted, nuevamente le digo, decide para el cambio, no solo su bienestar de usted, sino de sus hijos y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Quiero ver crecer a mis hijos con libertad, quiero ver crecer a mis hijos con educación, quiero ver a mis hijos crecer con buen cuidado de su vida. Por eso, hermano, este 12 de abril, vota por Max Espinosa, que va a llegar tu voz para poder vivir dignamente y recuperar la independencia de cada poder. ¿Qué tiene que marcar? Los 5 cóndores, y escribe el número 1 en Senado Regional. Bueno amigos, ya está dicho, ustedes deciden, ustedes tienen la palabra, saben cómo está nuestro Perú, cómo está nuestra tierra, señores, y qué necesita, ¿no? ¿Qué necesita en el Senado? ¿Qué necesita, ¿no? Para poder salir adelante. Nosotros vamos a continuar invitando a los diversos candidatos para que ustedes elijan al mejor. Y en esta oportunidad hemos presentado a Max Espinosa, a quien le agradecemos por su tiempo, por sentarse aquí y dedicarle 1 hora al pueblo huanuqueño. Ustedes saben que la invitación para las preguntas también están hechas. Siempre nosotros acá informamos de la manera más objetiva, más real. Acá
ustedes pueden llamar, hacer sus preguntas, señores, pero eso sí, siempre con el respeto, identificándose, no hay problema. Acá están pues los candidatos y en este caso el doctor Max Espinosa para poder responder en vivo y en directo, señores. Cualquier duda, cosa que ustedes ya sepan para qué se presenta y qué es lo que va a hacer desde llegar pues al Senado. En ese sentido, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros a estas horas de la noche. Gracias. Bueno, amigos, no hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos esperando que ustedes piensen en las propuestas y analicen y de esa manera, pues, un voto consciente. No hay tiempo para más. Chao, chao, Huánuco, chao. Podcast con Jessica Lavado, el mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oh, Huácar, tierra sagrada, tu fe es pionera y honrada. Con devoción el Vía Crucis revive, Semana Santa que en el alma pervive. Como parte del proceso de admisión 2026, todos los postulantes deberán rendir la prueba de ejecución instrumental musical. Para esta prueba, las partituras se encuentran disponibles en nuestra web. Ingresa a admisión.undar.edu.p, desliza y encontrarás el botón Ver partituras. Dale clic y descarga todas las partituras que interpretarás en tu prueba de ejecución instrumental musical, tanto para el programa académico de música y de educación musical y artes. Los postulantes deben presentarse con su propio instrumento musical, excepto piano. Descarga las partituras con anticipación y prepárate para construir tu futuro profesional en la primera universidad artística musical licenciada del Perú. Como parte Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor